Bienvenido a todo el pueblo dominicano, a toda la audiencia, a todo el país que está en sintonía con esta propuesta del Rumbo de la Mañana. Para nosotros siempre es un alto honor estar aquí con ustedes y brindarle informaciones de calidad. Bienvenido, Aníbal Herrera. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos. Martes, ni te cases ni te embarques, ni del rumbo de la mañana te apartes. 10 de junio, señores, ya vamos por el tercio del sexto mes del año. Nos llevan como caña para el ingenio. Qué rápido se ve el tiempo, ¿eh? Sí, señor. Pero nada, hay noticias, hay informaciones. Bueno, miren, a nivel nacional, el incendio del Merca Santo Domingo que consumió este recinto comercial ya está estimado que tendrá un costo por encima de los 800 millones de pesos, según informó el director del establecimiento, el señor Sócrates Díaz. El siniestro, recordemos, se produjo en un gran almacén que está dividido por bloques. El mercado de Santo Domingo es un gran mercado, vamos a llamarle de esa forma, y empezó aproximadamente por ahí por las 5 de la tarde del domingo. El incendio evidentemente ha sido totalmente controlado ya. En principio se habló de que los bomberos se vieron limitados inicialmente debido a que los locales afectados pertenecen a negocios privados y no tenían las llaves para acceder a cada bloque y tuvieron que esperar, buscar la manera, algunos asuntos se tuvieron que forzar, pero fue absolutamente controlado. Gracias a Dios no se registran fatalidades humanas, gracias al Señor, pero las pérdidas materiales son cuantiosas. Algunos testimonios que recoge el diario Listín Diario en el día de hoy de algunos empresarios lamentándose las enormes pérdidas indican lo siguiente. Cito, un empresario que fue entrevistado por el Listín Diario dice lo siguiente: yo tengo que ser realista. Solo un empresario aquí tenía inversiones superiores a los 50 millones de pesos y estamos hablando de más de 56 empresarios afectados. De ahí rápido el cálculo que se está manejando. Las causas del incendio aún no han sido determinadas. Están investigando los equipos de la Policía Científica y el Cuerpo de Bomberos, pero todavía no se ha esclarecido el origen del siniestro. Esperemos las investigaciones a ver qué determinan los equipos técnicos que pudo haber provocado el incendio del Merca Santo Domingo, que hasta el momento, repito, se estima que generaría pérdidas por encima, entre 700 y 800 millones de pesos y por encima de esta cantidad probablemente. Yo había escuchado hablar en principio de 500 millones. Parece que el asunto aumentó. Ha ido subiendo. Sí, subiendo. Mira, esta obra del Merca Santo Domingo fue uno de los grandes aportes de la gestión del presidente Danilo Medina. Yo recuerdo su inauguración. Bueno, viene también de antaño, porque es un proyecto que viene de la época del expresidente Hipólito Mejía, pero no se había materializado, diríamos, en la dimensión que se presentó cuando se inauguró ese Merca Santo Domingo. Y es una gran plaza abierta que agrupa los principales productores nacionales. O sea, ahí la gente puede ir a adquirir bienes, rubros agrícolas de distintas regiones del país a precios muy asequibles y realmente es una oferta, ¿verdad? Digna, competitiva, que se ajusta a los bolsillos de los consumidores que van allí a demandar esos bienes y que realmente es una pérdida muy lamentable que haya tenido que sufrir, que padecer este incendio. Las autoridades, el principal factor aquí es como tú planteabas, determinar la causa del incendio. ¿Para qué? Para evitar que esto se repita. Eso es lo fundamental. Lo segundo, acudir en auxilio de los productores agropecuarios, de los pequeños empresarios que están establecidos, de los grandes empresarios que están establecidos allí. Vi que hubo una visita del ministro administrativo de la presidencia a Paliza, dijo que por instrucciones del presidente Abinader él fue a darle el frente a esta situación. Vamos a ver en cuánto se cuantifican las pérdidas. No necesariamente el Estado tiene que cubrirle todo, pero sí permitirle a los emprendedores que están ahí que puedan restablecer sus mercancías para que continúen operando. Y esta obra tiene que restituirse porque el Mercado Santo Domingo, lo reitero,
es una gran cosa, fue una gran obra. Es parte de una gran visión, como tú bien decías, el Hipólito Mejía, Danilo Medina en sus administraciones, porque es la usanza en las grandes urbes, en las grandes capitales, estos centros enormes de abasto, estos, yo podría llamarle así, no sé, no quiero promover a nadie. ¿Hipólito participó en el... una pregunta. No, como decía Julio Alberto, es una visión que se había estado incubando desde hacía años. Las administraciones de Hipólito Mejía, de Danilo Medina, son estos súper grandes mercados, hipermercados, donde la gente puede conseguir de todo, y a precios, como decía Julio también, a precios muy asequibles, muy convenientes, ¿no?, para el público. Ahora, en el caso de Paliza como ministro de la presidencia, el segundo al mando, yo pienso que esto denota una intención clara del gobierno de colaborar y coadyuvar a que estas pérdidas, en un hecho que hasta ahora es fortuito, se ha presentado de manera, digamos, espontánea, no hay hallazgos de manos criminales. Lo lógico es esperar que hayan resultados, pero hasta ahora el gobierno da la cara a través del ministro Paliza y manifiesta la intención de coadyuvar a que todo esto se restablezca lo más pronto posible. Aníbal, tú has escuchado la expresión que dicen que fueron por lana y salieron trasquilados. Claro, ¿tú has escuchado esa expresión? Totalmente. Ayúdame a contextualizar esta noticia. Vamos a ver. Mayo 15 del año 2014. Danilo Medina inaugura el Merca Santo Domingo. En la mesa principal de la inauguración se encuentra, por supuesto, el presidente Danilo Medina. Ustedes saben quién está, déjame ver, quién está a su derecha. Me imagino que a la derecha, Hipólito Mejía. ¿No participó? No, pero bueno, pero era una pregunta. Al César lo que es del César. Claro, porque es una mérito. Un mérito, pero estuvo también ahí el presidente Hipólito Mejía, porque es una visión que se recoge ahí ahora. Correcto. ¿Cuál es tu confusión? Yo tengo la confusión de que yo oigo ustedes hablando de que estaba fulano y mengano y que inauguró fulano, pero el Merca Santo Domingo se inició en la administración del presidente Leonel Fernández. Y el Merca Santo Domingo se inauguró en la gestión del presidente Fernández. O sea, eso es lo que yo tengo registrado. Y ustedes pueden hacer una búsqueda. Hay un aclarador de confusiones. ¿Podemos consultar algún aclarador de confusiones? Vamos a Google. Pero ya se veneno, porque el punto de la noticia es... Porque yo tengo una nota del Listín Diario del 7 de junio del 2012. Del 7 de junio del 2012. ¡Ey, cuidado! Donde se inaugura el Merca Santo Domingo. Y tengo noticias de que el Merca Santo Domingo se inició en un proyecto del gobierno 2000-2012. Y entonces yo lo oigo a ustedes que la visión de Hipólito, que la visión de Danilo, pero el Merca Santo Domingo lo construyó Leonel. Lo construyó Leonel y ellos están aquí, que Danilo, o sea, 2 años después se hace un remozamiento, se amplía el asunto, se reinaugura y entonces la visión de otro. O sea, pues mira, es que la cosa hay que decirla por lo menos en mi caso, yo ignoraba eso. Yo también, Ahora, pero si fue Leonel. Si fue Leonel, bien. Enhorabuena. Ok, mírenlo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice Dr. Google. Pero déjenme leerlo. Los amigos que nos ven en YouTube pueden leer lo que está en pantalla. Los que nos escuchan en radio no lo pueden leer. Lo vamos a leer. Miren. A mí que estas cosas no me apasionan. No, se lo digo sinceramente. Yo eso me da la capacidad de verlo sin grandes, en verdad ¿quién lo inauguró? Para mí es lo de menos. Yo estaba dando la noticia del incendio y de las pérdidas de 800 millones de pesos. Ahora, por cómo se generó un debate, que es algo que me gusta que pase en este programa, ¿verdad? Estamos hablando de A, pero viene D y genera el debate. Bien, vamos. Dice Google, doctor Google, la inauguración del Merca Santo Domingo fue un evento importante para la República Dominicana. La construcción del mercado mayorista comenzó en el 2002. Gobierno de Hipólito Mejía comenzó, pero fue inaugurado por el presidente Leonel Fernández el 6 de junio del 2012. Pero se ve una línea de años después, Estado, que es lo que estamos resaltando aquí. Eso fue lo que resaltamos. Eso fue lo que resaltamos. Excelente. No, pero si fue una exclusión, fue involuntaria, Rafael. Vuelvo y lo leo desde cero para que lo puedan escuchar limpio.
Okay. La inauguración del Merca Santo Domingo fue un evento importante para la República Dominicana. La construcción del mercado mayorista comenzó en el 2002, gobierno de Hipólito Mejía, pero fue inaugurado por el presidente Leonel Fernández el 6 de junio del año 2012. Años después, las operaciones mayoristas fueron aperturadas formalmente por el presidente Danilo Medina el 25 de abril del año 2014. Entonces, continuidad ya que es tan relevante el origen, la objetividad indica que la construcción empezó en el gobierno de Hipólito Mejía. Por lo tanto, no sería erróneo decir que la visión empezó con Hipólito Mejía. Correctamente. El presidente Leonel Fernández le da continuidad de Estado y lo inaugura el 6 de junio del 2012. Y el presidente Danilo Medina le da continuidad de Estado y lo amplía y reapertura formalmente el 25 de abril del año 2014. Pero entonces, eso fue un error de estilo. Eso fue un error de estilo. Siendo objetivos, hay que incluirlo, claro que siendo objetivos, se efectuó una omisión, yo le creo a mis compañeros, involuntaria. Claro. Y Rafael Paz pone los puntos sobre las IES y sí, es una visión de los tres presidentes, tanto Hipólito como Leonel y Danilo, tienen mucho que ver con la construcción de este importante mercado. De visión de Estado y de cuando en un país la clase dirigente se pone de acuerdo en una visión, ahí están los resultados. Un aporte, que es lo que ha faltado alrededor del Merca Santo Domingo para que sea exitoso el proyecto que se suscribió con Mercasa originalmente. Eso debió estar conectado con la red de mercados públicos del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo. Y lamentablemente eso no ha podido ser. El mercado nuevo, que es un monumento al subdesarrollo, ese que está enclavado, el que está enclavado en la avenida Duarte entre Capotillo, La Sursa y Villas Agrícolas, no ha podido ser solucionado y es hoy un arrabal, lamentablemente, habiendo un mercado que construyó el municipio bajo ese programa también con Mercasa, que está a pocos metros de allí y que hoy sirve de parqueadero de vehículos. Son de los temas que están pendientes. Quizás este incendio sirve para reavivar la necesidad de relanzar los mercados públicos. En otro orden, que llevan comida barata a la gente. Este programa le pone mucha atención a los temas medioambientales. Yo siempre insisto que en el rumbo de la mañana lo tratamos todos los temas de relevancia nacional, tanto los que dan likes como los que no dan likes, tanto los que dan views como los que no dan views. Todo tema importante para nuestra realidad lo tratamos. Y aquí hablamos sobre el problema del sargazo. Lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Inclusive una joven activista estuvo en este espacio recientemente hablando de una iniciativa, en el día de ayer, de una iniciativa para llevar conciencia a los jóvenes dominicanos. Bueno, el presidente Abinader en el día de ayer pide a la comunidad internacional en una conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos. El presidente Abinader pide reconocer el sargazo como una emergencia. En nombre de la República Dominicana, el presidente Abinader indica que la proliferación del sargazo sigue siendo un tema que genera preocupación. Para este año se estima que podrían llegar a las costas dominicanas entre 0.62 y 0.93 millones de toneladas que ponen en peligro el turismo de la República Dominicana, entre evidentemente los efectos que tiene para los ecosistemas marinos y los efectos que tiene para el bienestar económico de las zonas afectadas. Yo lo decía en mi comentario en el día de ayer, este viaje del presidente Abinader es de suma importancia. La agenda medioambiental, la agenda productiva y la agenda migratoria están entre los principales temas a tratar, tanto en Francia como en Brasil. Con la adicional, Ernesto, adelante. De que en esta cumbre Brasil-Caribe el tema haitiano es fundamental, es tema principal y se suma a las iniciativas del Estado Dominicano a través de su gobierno para encarar este tema, concienciar a la comunidad internacional. Y nuevamente lo quiero vincular con esta información aparecida ayer en The Vatican News, porque el tema pica y se extiende. Ayer
El Instituto Duartiano se pronunció a eso del mediodía de ayer sobre el tema. Yo me voy a referir a ello en mi comentario porque como ayer tratamos ese tema, es muy importante esta declaratoria que ha hecho el Instituto Duartiano al respecto de esta problemática. Sí, de manera que vinculando todos los puntos, más que oportuna esta agenda, ahora luego de la cumbre de los océanos, como habías dicho Ernesto, ahora el presidente va hacia la cumbre Brasil-Caribe por esta importancia estratégica que tiene. Bueno, señores, si hay una situación que se está produciendo en estos momentos en Los Ángeles, a raíz de que el presidente Donald Trump desplegara a los marines la Guardia Nacional hacia Los Ángeles, más de 700 marines, para contrarrestar las propuestas de los migrantes irregulares que se oponen a esas políticas migratorias de Donald Trump. Protestas y actos vandálicos. Y actos vandálicos porque han quemado vehículos, han roto comercios, han provocado una serie de disturbios. O sea, se vio literalmente un desfile que parecía una tragicomedia de carros de la policía incinerados completamente, y algunos bandidos, ¿verdad?, se subían encima de los carros con banderas, rechazando la política migratoria del presidente Donald Trump. Yo creo que cualquier protesta que se haga tiene que hacerse de manera pacífica. Cuando se produce un acto de violencia de esa naturaleza, lógicamente que rompe su esencia. Ahora, el hecho que se está produciendo aquí se agrava porque el gobernador de California es un demócrata, es el gobernador Gavin Newsom, que le está duramente criticando al presidente Donald Trump y diciendo que Donald Trump lo que ha hecho es incinerar las protestas con el despliegue de esas fuerzas militares allá, y que lo que se está produciendo ahí es, diríamos, una ausencia del Estado de Derecho. Y digo ausencia del Estado de Derecho porque se está intentando vía un tribunal impedir que el presidente Donald Trump despliegue estos marines y los lleve allá a contrarrestar esas protestas. Ahora, lo que el mundo está viendo es un escenario literalmente espectacular que parece de una serie de Netflix, una serie de policías con cascos negros, con su macana, con su escudo protector, con su traje negro, intentando, ¿verdad?, frenar estas protestas de estos migrantes indocumentados. Y esto, por supuesto, que ha merecido la censura de los grupos que se autodenominan progresistas en los Estados Unidos. Y ese es el debate actual. Donald Trump dice que no, que estos no eran ningunos manifestantes que estaban protestando de manera pacífica, sino que eran unas personas que estaban creando disturbios, unos bandidos que estaban creando disturbios. Señores, y en una internacional, ChatGPT está fuera de servicio en este momento. ¿Cómo? Sí, hay una caída de ChatGPT y hay tendencia en X sobre la caída de ChatGPT momentánea. Obviamente, este tipo de cosas ocurren. Ha pasado antes con X, ha pasado con WhatsApp, pero... ¿ChatGPT es mejor que Grok? Te digo mi experiencia personal. Sí. Por favor, sí. Y si tú recomiendas tener la última versión, la que es pagada, porque yo tengo, por ejemplo, Grok, pero yo no lo estoy pagando. Yo lo tengo gratis. Yo siempre recomiendo las versiones pagadas porque son ultra más, súper más avanzadas que las que están disponibles gratis. Y en el caso de ChatGPT, mi experiencia, aunque Elon Musk diga lo contrario, es que tiene, primero, sus facultades de investigación son mucho mejores. Sus facultades para generar gráficos están en un nivel superior al de Grok. Eso me gusta. La manera en que conversa, incluso el diálogo, es mucho más fluido, o sea, explica de manera mucho más sencilla, y su capacidad para generar gráficos, para traducir gráficamente lo que te explica en palabras, está en un nivel superior. La ventaja que tiene Grok, es que te toma información en tiempo real de la conversación en Twitter. Entonces se alimenta las informaciones y te pone la fuente de la información. No, pero también ChatGPT te pone la fuente de la información. Cuando tú le das un deep search, que para mí es la herramienta más útil, en ambos casos, la precisión de ChatGPT es mucho. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Yo estaba buscando el segundo apellido de Tito Horford.
Porque había una discusión sobre el origen de Al Horford. Y hay un hate que hay con Al Horford. Sí. Y yo me di cuenta que parte de ese hate es que alguna gente dice que Al Horford no es 100% dominicano y atribuyen origen extranjero a su papá. Y dicen que es hijo de haitiano. Te lo estoy diciendo porque eso lo encontré yo. Oye por dónde va el asunto. Entonces, pero ven acá. Yo veía a Tito Horford y busqué el apellido. No encuentro por parte el apellido. Lo busqué con Google, no lo encontré. Lo busqué con Grok, no lo encontré. Lo busqué primero con ChatGPT en su versión, o sea, en la búsqueda normal, no lo encontré. Me dio un falso, que es el nombre del hermano de Tito Horford, que es Kelly Horford. Me puso Horford Kelly. Pero entonces le di un deep search. Cuando le di el deep search, encontré que el segundo apellido de Tito Horford es Baltasar. Ok, Baltasar. Horford Baltasar. Tito Horford Baltasar. Son gente de la romana. Los Horford obviamente vienen de las islas, vienen específicamente de Bahamas. Pero en el caso de los Baltasar, son migraciones españolas, de origen español, de hace muchos años. De hace muchos años. O sea, por lo cual la dominicanidad en este caso no está bajo tela de juicio en ninguna forma. Y ese es el tipo de cosas que yo he encontrado en ChatGPT que no encontré en Grok. Mira, excelente. Y qué bueno que lo haces, porque, señores, yo no sé por qué este complejo de Guacanagarix que tenemos los dominicanos en los tuétanos. ¿Por qué la tendencia a valorar lo de fuera y no lo que nosotros tenemos? ¿Por qué buscarle? ¿Quién puede poner en duda la dominicanidad de Al Horford? O sea, solamente una mente, y me van a disculpar, enferma de odio puede siquiera albergar en su mente que Al Horford no es dominicano. Sí. Pero tú no ves que hay algunos que lo llaman Herodes. ¿Cómo que lo llaman Herodes? Pero vamos a dejar eso para Juan. Pedro Santana lo llaman aquí, esta gente. Déjame. Yo lo he enfrentado con el sable, lo he enfrentado como un gladiador. Tú sabes que hay una situación, señores, muy interesante. Y yo espero que los abogados le den seguimiento, que está ocurriendo en España. Y en España ahora se está investigando al fiscal de la provincia, al fiscal de Madrid, que se llama Alberto González Amador. Alberto González Amador es el esposo de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una conspiración. Y hay un fiscal que está investigando un caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero resulta que ese fiscal Álvaro García Ortiz, resulta que el fiscal Álvaro García Ortiz, en ese proceso de investigación, se filtró una información que salió a la prensa de lo que le estaban investigando, del acuerdo que estaba haciendo la fiscalía con González Amador, que es el esposo de Isabel Díaz Ayuso. Y esa filtración que se dio de ese caso en la prensa, ahora ha provocado que se comience a investigar al fiscal que filtró la información de ese proceso judicial a la prensa. Debería meterlo preso. Y se habla de que, escuchen esto, se habla incluso de que se ha producido una violación al delito de intimidad. En España le denominan el delito de revelación de secretos. O sea, estamos hablando de una investigación judicial que se da por un caso de supuesto fraude fiscal, se filtra en la prensa y entonces se comienza ahora a investigar a quienes filtraron eso a la prensa, porque viola el secreto a la intimidad. En España hablan de que hay un delito, el delito de revelación de secretos, que está penado por el Código Penal Español. Y fíjense lo delicado que se están tornando los casos, porque esto se da, porque hay muchos casos que se mediatizan y que los fiscales agarran y comienzan a filtrar la información a la prensa. Y antes de que la persona se siente en el banquillo de los acusados, ya se logra una sentencia social. Entonces, miren qué interesante este giro que está tomando este caso. Lo dejo ahí de ese tamaño, ¿verdad? Porque no me voy a meter debajo de la pata de los caballos en estos temas jurídicos y fiscales, pero eso revela el cuidado que hay que tener a la hora de que a una persona se le está investigando por algún caso. Lo que sí queda claro es que Isabel Díaz Ayuso es una de las figuras políticas de mayor futuro y presente en España. Y que este tipo de acciones en su perjuicio lo único que buscan
así, yo mirando desde aquí, desde una media isla del Caribe, ¿verdad? Lo único que busca es colocar una piedra en el camino de ese ascenso fulgurante que ella lleva. Y si ese fiscal la cometió en ese tipo de acciones de lawfare, que ya son más que comunes, pues entonces tendrá que pagar las consecuencias. Y bueno, en el plano internacional tiene muchas noticias de interés a nivel global. Algunas las dejaremos, ¿verdad? Porque más tarde con Lady Farías la vamos a escuchar, pero me interesa que comentemos brevemente entre nosotros lo que está pasando en Estados Unidos. Vuelvo a lo que Julio estuvo iniciando anteriormente con algunas decisiones de Donald Trump que están generando mucha discusión a nivel mundial. En otro orden está pasando este temita, miren. Un juez federal de Estados Unidos bloqueó este lunes, en el día de ayer, parte de varias órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump contra los programas de diversidad, equidad e inclusión y lo que llama la ideología de género tras las denuncias de varias organizaciones LGTBI. El juez John Tiger del Tribunal del Norte de California consideró que el contenido de 3 órdenes enfocado en retirar financiamiento del gobierno a servicios de apoyo a la diversidad y a personas transgénero constituye censura y va contra la libertad de expresión. Eso por una parte, o sea, una orden judicial está contraviniendo una orden ejecutiva del presidente Trump, pero también otra orden judicial prohibió que el presidente Trump se adjudicara la facultad de decidir cuáles estudiantes internacionales podían ingresar a la Universidad de Harvard. Y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, envió la orden, acatando evidentemente la decisión del juez. También. Y otra también, pero terminamos con esta. Marco Rubio envía la orden a todos los consulados de los Estados Unidos de América a lo largo del mundo de que acepten nueva vez y revisen todos los pedidos de estudiantes que quieren ingresar a la Universidad de Harvard, todos los pedidos de visa. Y finalmente también una orden judicial pone en entredicho la capacidad del presidente Donald Trump de fijar de forma unilateral la política de aranceles del gobierno de los Estados Unidos de América. El check and balance de Estados Unidos está puesto a prueba en toda su extensión. Los pesos y contrapesos del poder, los pesos y contrapesos que buscan el equilibrio de los poderes de Estado, están en este momento trabajando como una locomotora a todo vapor. Y a mí me interesa su opinión porque yo recuerdo que cuando ganó el presidente Trump, yo hacía esa pregunta, se la llegué a hacer a varios invitados. La pregunta siguiente yo hacía y la hago, la retomo. ¿El presidente Donald Trump es un desafío a los poderes públicos de los Estados Unidos? O sea, el presidente Donald Trump es un desafío a los contrapesos del poder. Su manera de actuar, su manera de concebir el poder es un desafío para la democracia misma. Es una pregunta que yo hago y miren lo que está pasando en los Estados Unidos de América en este momento. Bienvenida, querida amiga Husanz. Hola, bienvenidos, señores. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Perdón, Yu. Profesor, y otra cosa, la ropa interior al revés. Porque hoy es martes, hoy es que prenden los altares y las velas. ¿Cómo? Eso. Así esa es. Costumbre. Los martes y los viernes que la prenden. Esas supersticiones. Eso es un tema. Juanjo tiene que hablarnos también de esas cábalas en deporte. Cábalas. El viernes. Aquí hay gente que prende más vela que el carajo. Apágame la vela que no te funcionó. Pero mira, yo te voy a decir algo con relación a ese aspecto. Yo, por ejemplo, cuando yo veía lo de las protestas esta mañana y en el día de ayer y todas esas decisiones que los tribunales han frenado del presidente Trump, yo me acordaba de Michael Foucault, que decía que donde hay poder hay resistencia. Y la resistencia en un Estado democrático no solo tiene que expresarse de manera pacífica, sino también que se da en las entidades que frenan, que tienen la facultad y la posibilidad de frenar la decisión de un presidente de la República. Cuando uno ve que suceden ese tipo de cosas, entonces esos son indicadores de democracia, que en Estados Unidos lamentablemente se han producido fenómenos que solo se daban en las repúblicas bananeras
se han producido en los Estados Unidos, porque vámonos al fenómeno del lawfare, por ejemplo, de la persecución judicial. Contra el propio Trump pesaron más de 30 acusaciones, entre acusaciones de corrupción, delito fiscal y una serie de cosas. Los demócratas intentaron frenar por la vía judicial lo que no podían frenar por la vía electoral. Ahora, una vez Donald Trump en el poder, los tribunales están actuando. ¿Por qué? Porque le están diciendo al presidente que las decisiones tienen que ser fundamentadas en derecho. Y aunque hay jueces que tienen ideologías políticas distintas a la del presidente Donald Trump y que han recibido críticas también por parte de los seguidores del presidente Donald Trump, ese es el Estado de Derecho, que un presidente no puede abrogarse, actuar, poner su voluntad por encima de lo que establece el marco jurídico. Y si ustedes quieren ver la antítesis de eso, vámonos a El Salvador. Bukele ha resuelto un problema fundamental, eso hay que reconocerlo, que es el tema de la seguridad. En El Salvador se puede caminar tranquilo y eso lo abroga a él de una popularidad inconmensurable, dígase que no puede medirse. 80% es poco para la simpatía que tiene Bukele. Ahora, ¿a cambio de qué? De la suspensión del Estado de Derecho. Y ya Bukele está a un punto donde dice que él no importa que le digan dictador. No me importa que me digan dictador. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, los tribunales le están diciendo al presidente Donald Trump que tiene que lograr un mayor consenso y fundamento jurídico de sus decisiones. Y eso es lo que significa para mí que solo el poder frena al poder, como se dice desde la concepción y desde la teoría jurídica, ¿verdad? De los pesos y los contrapesos del poder, y es lo que nosotros estamos viendo. Claro que sí. Esa tesis de Michel Foucault, el intelectual francés al que tú te has referido, es muy cierta, señores, pero hay varios elementos que a mí me llaman poderosamente la atención sobre lo que está sucediendo con la administración Donald Trump. Donald Trump es un defiant por naturaleza. A Trump le gusta ir más allá de las barreras, más allá de los límites. Esa ha sido su vida. El que estudia la vida de Donald Trump, su incursión en los negocios, en los bienes raíces, en el sector inmobiliario, sabe que lo de Trump está siempre en romper las reglas, y esta no es la excepción. Ahora bien, la democracia norteamericana, por sus niveles de solidez institucional, se comporta como lo hace, pero la democracia en todo el mundo, con Estados Unidos a la cabeza, se ha convertido en un espectáculo. Y uno de los puntos más fuertes de la impronta pública de Donald Trump ha sido precisamente el espectáculo. Acuérdense de Shark Tanks, acuérdense de todos estos reality donde él ha impuesto su personalidad. Incluso en este rifirrafe que él tiene con Elon Musk, hay sectores que han establecido que esto puede tratarse mucho de una cortina de humo para desviar la atención del público norteamericano al rifirrafe y no prestar atención a otros temas de interés que están sucediendo en este momento, que puede ser perfectamente una combinación entre ellos dos, para desviar los reflectores hacia ellos, hacia su disputa, entre comillas, y no así a otras decisiones importantes que se han estado tomando en la institucionalidad norteamericana. El tema de los aranceles, para mí, al final va a terminar siendo una escaramuza dentro de la estrategia de los Estados Unidos de contener el crecimiento mundial de China y el pasar a ser la primera potencia mundial. Pero el componente espectáculo no lo podemos quitar de la ecuación, porque así es Trump. Lo hizo la primera vez que gobernó, volvió al poder sobre esa misma base y desde que llegó, es más, desde que fue electo, comenzó el espectáculo con las decisiones que anunció previamente que iba a tomar, y a partir de ahí todo se ha convertido en una inquietud mediática permanente, de brinco y espanto. Estados Unidos no sale de una sorpresa tras otra. Despide a Elon Musk en el Salón Oval de la Casa Blanca y no bien dio la espalda a Musk, comenzó a atacarlo con la publicación de fotos. Viene la amenaza de Trump que, cuidado Elon Musk, retira Elon Musk de sus cuentas de redes sociales la fotografía donde se ve a Donald Trump con Epstein. Entonces, ven ustedes cómo a veces nos toman de tontos útiles los que dirigen el poder, y esto hay que tomarlo en cuenta. Bueno, lo que sí queda claro, y eso es bueno que la gente le dé seguimiento, por ejemplo, y lo digo esto ya con toda honestidad, para uno buscar objetividad en la prensa norteamericana hay que profundizar mucho, porque allá los medios de comunicación tienen una línea editorial definida. El New York Times, por ejemplo, tiene una línea definida de crítica hacia Donald Trump.
Tú te vas a The Economist, también tiene una línea, es crítica también, pero es difícil. Por ejemplo, en The Economist es difícil que tú encuentres un análisis objetivo de lo que sucede en Ucrania. Aunque sean profesores, doctores que escriban y todo, porque es el dictador de Putin. O sea, hay todo un argot que se articula en función de las definiciones ideológicas de cada medio, que juegan su rol de contrapeso a la democracia. Yo creo que es el ejercicio democrático, los check and balance. Pero ese para mí el ejercicio complicado se ha vuelto esta profesión, Julio, porque ciertamente, como indicas, en naciones desarrolladas, tú mencionas dos medios, uno estadounidense y uno de origen británico. Y así es, los bloques occidentales liberales tienen sus medios de comunicación y esos medios responden a sus ideologías. Pero los bloques occidentales conservadores tienen sus medios de comunicación y estos medios responden a su ideología. Cuando uno quiere buscar un plano equilibrado, que es la manera en que a mí me gusta analizar la realidad, yo lo he dicho muchas veces, hay que profundizar mucho, pero también tener un grado de discernimiento muy alto, porque es que es complicado uno manejando tantas informaciones, porque estamos hablando acá de informaciones a nivel internacional de dos puntos muy específicos, de un conflicto armado en el este de Europa y de una situación judicial e institucional en los Estados Unidos de América. Pero el mundo va mucho más allá. Inclusive los mismos problemas nacionales te dan para pasarte años estudiando y leyendo informaciones y buscando noticias. Entonces no siempre uno tiene también el tiempo, el ciudadano promedio, porque nosotros nos dedicamos a esto, nosotros trabajamos esto, pero el ciudadano promedio no tiene probablemente el tiempo ni el deseo de consultar 8, 9, 10, 12 fuentes distintas para tener una visión equilibrada. Y ahí viene parte de la tragedia que está viviendo la prensa en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado. Y es que estamos todos respondiendo a intereses marcados y la objetividad muriendo. Y cada quien con los sesgos de confirmación, algo que tanto daño le está haciendo a la democracia, cada quien lo que está buscando es la información que le conviene a sus intereses, la que le gusta leer, la que va acorde con su percepción de la vida, con sus valores y sus criterios. Y yo no digo que eso esté mal, pero te da una visión distorsionada de la realidad. De ahí la importancia de medios como este, de programas como El Rumbo de la Mañana. Nosotros hacemos un esfuerzo de brindarles varias campanas, de no intentar colonizar su pensamiento, sino más bien brindarles informaciones que hemos verificado y que puedan llevarle a usted a que usted con su propio entendimiento se haga su propio juicio sin que nosotros busquemos incidentarlo. Es complicado, pero créanme que estamos intentando este ejercicio de búsqueda de objetividad en el análisis de los acontecimientos. Miren, vamos a ver. Aquí hay algunos elementos que creo que agregan valor a la conversación. Desde el año 1965 no se despliega la Guardia Nacional sin acuerdo con la gobernación de uno de los estados. Los dos precedentes fue John F. Kennedy en Mississippi, cuando ustedes recuerdan que se iba a lograr el primer ingreso de un estudiante negro a una universidad en Mississippi. Había una oposición de parte del gobernador del estado y de, vamos a decir, todo el liderazgo del estado de Mississippi por el tema de la segregación y los remanentes de las leyes de Jim Crow, que eran las leyes del apartheid que tenía Estados Unidos de segregación interna. El segundo momento fue en Alabama, cuando las protestas encabezadas por Martin Luther King estaban siendo obstaculizadas por el propio gobierno y Lyndon Johnson federalizó la Guardia Nacional y esa protesta se desarrolló con protección de la Guardia Nacional. Después de ahí, todas las otras ocasiones donde la Guardia Nacional ha tenido que intervenir para imponer el orden, incluso la crisis del 92 en Los Ángeles, contó con una solicitud previa del gobernador. Es decir, era el Estado que le pedía apoyo al gobierno federal para poder garantizar el orden. Aquí hay otro elemento, y es que no solo se han desplegado 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, sino que se han desplegado 700 operativos de los Marines. Que ahí es que está, los Marines es un cuerpo que está concebido para actuar
offshore, es decir, fuera de las costas norteamericanas. Pero no es la primera vez que los Marines intervienen en temas internos. De hecho, cuando se desataron las protestas por la muerte de George Floyd, unidades operativas de los Marines intervinieron en imponer el orden, pero no quizás en esta magnitud de 700 operativos ya como fuerza de control. A mí lo que me luce es que el gobierno federal estaba dudando, digamos, del acatamiento por parte de la Guardia Nacional y envió los Marines como fuerza de presión para garantizar la cohesión de la tropa. ¿Por qué? Pero eso es grave. Porque aquí hay... Ahí es que está la gravedad. Porque aquí hay una posición de resistencia. Porque los marines no tienen experiencia, por ejemplo, en la implementación de la ley, del Estado de Derecho. Los marines están ahí articulados para la guerra. Mira este detalle. Para el despliegue de las fuerzas. Son fuerzas élites de guerra. Claro, son fuerzas de guerra. Una rama de... Y están diseñados para defender un solo interés, el interés de los Estados Unidos. Exacto. O sea, ellos no tienen que ver con estados. Ellos están entrenados para... Ellos no van ahí a pensar, ellos van a ejecutar. No es eso. Es un poco... es distinto. Mira lo que dice. Porque la Guardia Nacional, si tiene que ejecutar, ejecuta también. Aquí el tema está en la lealtad absoluta al gobierno central. O sea, la cadena de mando de los marines es nítida. Es decir, en la cadena de mando de los marines es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y arriba entonces el presidente de los Estados Unidos. La cadena de mando de la Guardia Nacional es estatal. Excepcionalmente, cuando se federaliza, está llamada a responder al gobierno federal. ¿Qué pasa? California está en resistencia a las políticas de Trump. California es el último bastión del liberalismo en Estados Unidos. Y Gavin Newsom, todas las políticas que implementa Trump, las combate, igual que la alcaldesa de Los Ángeles. Están combatiendo con el tema de Alcatraz, están combatiendo con el tema de los operativos migratorios, están combatiendo incluso las tarifas. Claro. O sea, California sometió una acción legal ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Tribunal de Comercio para anular el poder del presidente de establecer tarifas. Entonces, hay una confrontación política. ¿Dónde va a terminar esto? ¿Dónde termina todo en Estados Unidos? En la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte debe decir así. Que a diferencia de nosotros, y esto es una parte muy importante que tenemos que entender los dominicanos, porque aquí nosotros entendemos que el presidente gobierna el país. Por ejemplo, en República Dominicana, ¿quién gobierna? El presidente. Incluso, recuerden unas declaraciones del senador Félix Bautista que decía que realmente aquí el gobierno lo ejerce el presidente, que el Congreso y los tribunales, digamos que realizan una labor complementaria. En Estados Unidos, el concepto es de cogobierno. Es decir, el país lo gobiernan 3 entidades: el presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Y no hay nadie en términos de autoridad sobre las medidas que se puedan tomar en ningún orden. Nadie está por encima de la Suprema. O sea, al final la Suprema es ahí, en esos 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia, radica el fundamento de la República y el fundamento de la Constitución norteamericana, que es una constitución diferente a la nuestra. O sea, claro, el centro del funcionamiento de los Estados Unidos, lo que le da continuidad es la Constitución. Ahí no hay tutía. Entonces, la Suprema tomará una decisión. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? ¿Quién designó la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos? Donald Trump. Entonces, aquí habrá mucha tela por donde cortar en los próximos días. No es tan sencillo. Muy buena explicación, Rafael. Algo que debe quedar claro, y ya insistíamos con esto. Esa información que Rafael explica de forma muy equilibrada y muy didáctica, esa información cambia dependiendo de qué medio usted lea. Si usted busca el New York Times está condenando al presidente Trump, está alertando de la peligrosidad de esos 700 Marines, está citando al secretario de Defensa, que me estaba mostrando acá Julio Alberto, a Peter Hegseth, en inglés, como el secretario de Defensa dice que los Marines están entrenados para matar.
Palabras textuales. Así mismo, es el Y problema. es Palabras así. textuales. Es el problema. Cuando yo decía de que ellos van a ejecutar, ellos no van obedeciendo, obviamente, Commander in Chief, la línea que le dé el presidente es la que ellos van a cumplir. No importa quién tengan que llevarse delante. Y ahí se diferencian de la Guardia Nacional. Pero si tú escuchas a Fox News lo que está No, eso diciendo son es que vainas California es un con estado flores. en rebeldía y que el presidente Donald Trump debe hacer valer la constitución y el orden. Entonces ese es el tema Que uno no en sabe el día de hoy. Ese es el problema. Los ese es el excesos de la problema. democracia. Ahora, esa es la grandeza de Porque Estados Unidos. el hecho de que un diario o diarios que son grupos económicos, porque los medios son la expresión de grupos económicos, claramente, sí. y de intereses, por lo tanto, Claro. uno no sabe si es una virtud o es una desgracia de la democracia. Porque cuando un medio que se supone debe ser la búsqueda de la verdad, se despacha y dice, esta es mi línea editorial, esta es mi línea política, porque eso es política a través de los medios de comunicación. Cuando un medio te editorializa, está haciendo política sobre temas de interés nacional. Como tú decías, New York Times tiene una línea, Fox News tiene otra, totalmente opuesta. ¿Es esa una virtud o es un exceso de la democracia? Imagínate Me pregunto yo. un solo medio controlado por el Estado. No, es que ese es el otro extremo. Exacto. Yo me estoy yendo al otro, No, estamos- al opuesto. Pero lo Estamos en dos extremos, lo realmente. bueno de la democracia es que haya mucha fuente informativa sobre el mismo tema y haya muchas visiones. Y que al final esa contraposición de ideas, de intereses, conjuguen una solución. O sea, Lo penoso La- es que se ¿qué ve yo por hago? intereses económicos. pero Que cada es que quien eso saque no es sus lo penoso. conclusiones. Es que los intereses Para económicos son mí. inmanentes a la existencia misma del ser humano y de la sociedad. O sea, de hecho, la economía es una ciencia social. Tú no puedes tener una sociedad sin interés económico. Claro, pero cuando, Si no hay cuando tú interés pasas la económico, están verdad escondidos. por el prisma o el filtro del interés económico y no de la verdad objetiva, Pero ¿cuál es la ahí verdad? hay un problema. Lo que pasa es que es una discusión filosófica, Aníbal, porque en la sociedad moderna la verdad no es un concepto absoluto. No, por O sea, supuesto que no. En Por supuesto Occidente, que no. en Occidente, el concepto de verdad fue trascendido al concepto de opinión desde Platón, la opinionae. Entonces, en la democracia lo que hay es una lucha de opiniones y la opinión que tenga mayor fundamento o fuerza detrás es la que termina imponiéndose. O la que tenga Y es lo que se fuerza convierte en para la verdad venderse, histórica. Claro, y la que tenga mayor fuerza para imponerse como percepción que termine sustituyendo la realidad. Es que, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál hubiera sido la realidad si Leonardo- Están en filosofía. Es que al final es eso. Es que hay que analizarlo. Están porque en filosofía. Yo en lo personal me niego a ser borrego. Yo también, pero Yo si lo Hitler personal hubiera no ganado la digo Segunda que Guerra ni- Mundial. Es que la pregunta filosófica, esas mundo preguntas se las han moderno. hecho todos los filósofos. Señores, ¿De pero cuál es la ¿qué- realidad? qué ¿Qué es la verdad? filósofo? Una de las La de las verdad de cada expresiones quien es diferente. en el Nuevo Testamento que tiene que ver con este tema es cuando Poncio Pilatos está entrevistando, vamos a decirle así, a Jesús de Nazaret. Y en una Poncio Pilatos le dice, Veritas, ¿qué es Veritas? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? la verdad? Les digo algo, ahí terminó esa cita de la Biblia. No continúa. La respuesta no continuó. Correcto. Ya la había dado antes el maestro, pero en ese punto, cuando Pilatos pregunta, ¿qué es Veritas? La respuesta no continuó. Y aquí todavía no lo estamos preguntando hoy. Totalmente, ¿Cuál es la verdad? totalmente. Dale, Isidro.